Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este día 8 del camino a la gloria de la cruz. Y te pido que estés prestando mucha atención, que estés muy preparado de aquí en más, en estos pocos días que nos quedan de esta serie de reflexiones. Ocurren cosas sumamente trascendentes e importantes, de mucho valor y de mucha profundidad para todos aquellos que seguimos al Señor como fieles discípulos. Como hemos visto en el día de ayer, el Señor Jesús estuvo preparándose y restaurando sus fuerzas, y hoy día jueves ya se va a dirigir directamente a Jerusalén y ya no iba a estar regresando a Betania. Se trataba del día de los panes sin levadura. Así que te pido que vos también te ciñas la túnica, ajustes bien tus sandalias. Vamos a ir caminando estas 30 cuadras desde Betania hasta Jerusalén y vamos a estar viendo y observando qué pasó en este día mientras acompañamos a Jesús. Efectivamente, se conmemoraba la Pascua, la conmemoración de la liberación de la esclavitud de Egipto por parte de Dios sobre su pueblo Israel. Y la cena consistía en la preparación de un cordero que se asaba y se hacía de manera completa, entero, un cordero entero. Se participaba también de vino, había hierbas amargas y obviamente para acompañar la cena panes sin levadura. Qué interesante, Jesús debe haber estado pensando en pasar y conmemorar esta celebración junto a sus discípulos y encontrar allí, encontrarse regocijado y confortado por la compañía, la comunión con ellos. Yo creo que debe haber sido muy grande la sorpresa de Jesús al verles llegar a la casa donde iban a celebrar la cena, probablemente la casa de María, la madre de Juan Marcos. Pero en lugar de encontrar a los discípulos preparados y en un espíritu correcto y adecuado para celebrar la Pascua, vio que ellos estaban discutiendo muy tenazmente acerca de quién de ellos sería el mayor, quién de ellos iba a estar ocupando el lugar de privilegio junto al Señor Jesús. Más allá de la sorpresa del Señor, quizás en respuesta a esta discusión que encontró en ellos, está el relato del Evangelio de Juan, capítulo 13, donde se nos menciona que mientras él tendría que haber sido quien recibiera este servicio de parte de algún criado de la casa, sus pies estaban sucios, nadie había estado realizando esta labor. Él mismo dice que en silencio se puso en pie y se despojó de su túnica, tomó la toalla y el lebrillo junto con un poco de agua, y él mismo comenzó a lavar los pies de sus propios discípulos. En definitiva, era una enseñanza del servicio que debe estar siendo ofrecido continuamente y haciéndolo de manera humilde y silenciosa. Era la respuesta que él le quería dar a la pretendida búsqueda de lugares especiales de sus discípulos. El que quiera ser el mayor entre ustedes debe ser el que más sirve. Pero luego de esto entonces participaron de esta conmemoración de la Pascua. Y mientras la estaban realizando, fue allí donde el Señor anunció: en esta noche, uno de ustedes me va a entregar. Esto debe haber conmovido y sorprendido, choqueado prácticamente a los discípulos. Los tomó por sorpresa, pero muchos de ellos comenzaron a acongojarse y a angustiarse y se preguntaban: ¿seré yo? ¿Seré yo? El Señor les dio la señal, la clave para reconocer quién sería el traidor y el entregador. Aquel a quien yo le diere un trozo de pan mojado, ese será. Y efectivamente el Señor Jesús, tomando un trozo de pan y mojándolo, se lo dio a Judas. Judas participó de este bocado, pero inmediatamente se puso en pie y salió de entre ellos. Ya era avanzada la noche. Lo que podemos saber es que indudablemente él ya, habiendo entregado y abierto su corazón a Satanás, ya lo estaba manipulando y utilizándolo en contra de Jesús y de los propósitos redentores de Dios. Así que se dirigió a armar y a buscar un grupo, una turba que pudiera venir junto con él para prender, arrestar y llevar ante las autoridades al Señor Jesús. Luego de estas cosas, y una vez que ya Judas se apartó del grupo, entonces Jesús alienta y fortalece a los discípulos. Tiene allí con ellos una especie de discurso de despedida. Es en esta ocasión donde el apóstol Pedro, conmovido y tratando de
confirmar su compromiso para con el Señor Jesús. Le dice: yo nunca te abandonaré ni te dejaré. El Señor pronunció aquellas palabras conocidas por todos nosotros y que luego entonces estarían produciendo efectivamente. Pedro, Pedro, conozco tu corazón, pero antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Pedro, quizás redoblando la apuesta, dijo: Señor, yo estoy dispuesto incluso a ir a la muerte contigo. De hecho, dice el texto que los demás discípulos dijeron lo mismo. Así que esta era la voluntad que había en el corazón de los discípulos, a pesar de que todavía no estaban entendiendo plena y completamente todo lo que iba a estar ocurriendo. Entre la cena pascual, luego de 2 horas, vino lo que se da en conocer la institución de la cena del Señor. Allí el Señor tomó el pan y la copa después de haber cenado, después de haber compartido la cena pascual, y entonces instituye esto que iba a ser una conmemoración de parte de toda la iglesia hasta que Él viniera nuevamente por los santos. Esto es el pan que simboliza su cuerpo, la sangre que está simbolizada allí por la copa, y dando cuenta entonces de este sacrificio completo y perfecto de Jesús en la cruz. Y así luego de esto entonces, ya cerca de la medianoche, faltaba poco tiempo para esto, se dirigen y salen y van hacia el huerto de Getsemaní. Allí Jesús iba a querer pasar este último instante en comunión con el Padre, ya encomendando todo su ser y todo su espíritu a llevar a cabo este sacrificio allí en la cruz. Los discípulos salen con él, atraviesan el torrente de Cedrón. Para esta época estaba muy crecido en sus aguas, pero además tenía una característica muy particular: estaba teñido de rojo, precisamente por los sacrificios de los animales que se sacrificaban en la Pascua. Así que debe haber sido algo muy distinto de ver y de participar. Llegados al huerto de Getsemaní, era un huerto que no era muy grande, pero estaba rodeado por un muro. El Señor deja a 8 de sus discípulos en la puerta y los deja como de guardia y vigilando a ver qué podría acontecer. Y es acompañado por otros 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Y estando allí, Él les pide que se queden velando y orando en oración mientras Él iba unos pasos más adelante a encontrarse con el Padre. El huerto de Getsemaní era un lugar preferido por Jesús, el lugar donde Él iba a establecer este vínculo, esta comunión con su Padre, donde iba a disfrutar de esta presencia del Padre. El Señor vuelve, luego de un instante los encuentra durmiendo. Estaban cansados, estaban agotados, no habían podido siquiera velar 1 hora junto a Él. Y Él les comenta esto. Y les dice: por favor, quédense velando, necesito apoyo, necesito intercesión. Él vuelve unos instantes, unos pasos más adelante para retomar el encuentro con el Padre. Y luego de finalizado vuelve a encontrarlos dormidos para ya decirles, ha llegado la hora. Allí vienen aquellos que me van a entregar a los gentiles. Seguramente Jesús ya estaba viendo por la colina que algunas antorchas estaban bajando de allí, y Él sabía de qué se trataba. Y por eso le dijo a sus discípulos, una vez que se reencontraron con los otros 8 en la puerta del huerto: miren, aquí viene el que me va a entregar. Y así entonces, ya siendo la medianoche, en los últimos minutos o primeros minutos del día viernes, ocurre este acontecimiento. La turba se acerca y con aquel beso de entrega del traidor, Judas, los demás iban a prender a Jesús y a llevarlo a las autoridades. Así finaliza este día jueves, con todos estos acontecimientos muy especiales, de mucha intimidad de Jesús, no solo con el Padre, sino con sus propios discípulos. Esa es la intimidad que te invito a que vos puedas alcanzar en este día, en tu tiempo de oración. Y mientras vas leyendo estos relatos en el Evangelio de Mateo y en el resto de los evangelios, vos puedas también alcanzar a tener esta experiencia, de sentirte sostenido, fortalecido. Y así como Jesús le tocó pasar este tiempo de prueba y de aflicción tan duras y difíciles, el Padre lo sostuvo, fue fiel y le dio la victoria. Y así será en tu vida también. Aferrate al Padre, aferrate a Jesús, abrazate a Él. Él es nuestro sostén, Él es nuestra fortaleza, y en Él siempre tenemos la victoria. Te bendigo en el nombre de Jesús
Y te invito a que prepares tu ser, porque mañana se trata de un día central. Será el día en el cual van a colgar en la cruz, en el madero, allí a nuestro Señor Jesús. Y allí va a ser muerto. Una muerte vergonzosa, humillante. Pero Pablo escribe a los Filipenses y nos dice que Jesús se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual el Padre también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que este mismo Dios, nuestro Padre Celestial, bendiga hoy tu vida y siempre.